Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes, por estar viendo esta grabación. Si así lo estás haciendo o por hacerte presente, tienes la oportunidad de preguntar todo lo que tú desees ahí en el chat mientras vamos moviendo la temática. La finalidad de este espacio, como siempre, cada jueves es que de alguna manera me permitan a ustedes compartirles algunos pensamientos, algunas reflexiones y algunas ideas que te pueden ayudar a interiorizar tu propio proceso y adquirir algunas herramientas o conciencias sobre tu mismo proceso en estos espacios para que puedas determinar qué es lo que realmente está pasando en tu interior y cómo puedes entrar a equilibrar aquellos aspectos importantes que reconozcas, que vivas, que sientas, que pienses y que puedas expresarte a ti mismo, ¿vale? Lo que hoy, de alguna u otra manera, vamos a llegar es un poco más profundo al interior de todo lo que hemos llamado nosotros como desarrollo espiritual o el desarrollo del ser o aquellos estándares o aquellos pilares que en algún momento nuestra formación o nuestra educación nos hizo vivir o añadir a nuestro proceso, ¿vale? Porque de alguna manera hay que reconocer que nosotros somos una especie de algo que constantemente está aprendiendo, a pesar de que hoy por hoy la edad que sea que tengamos, en las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, así hayamos terminado hoy por hoy los estudios de pregrado, de doctorado, de maestría, así ni siquiera hayamos hecho eso, ¿vale? O hayamos pasado por una universidad, todo el tiempo seguimos aprendiendo y seguimos experimentando con el arte de decidir algo o decidir lo otro o encaminarnos hacia algo o no encaminarnos o creer en algo o no creer, ¿vale? Y desde ahí vamos a movernos absolutamente todo el tiempo en nuestra existencia. Vamos a estar todo el tiempo jugando entre las decisiones y las no decisiones y sus consecuencias o lo que nos atrae, el hecho de que nos expresemos o no expresemos esas decisiones e inclusive en un nivel más profundo para nosotros mismos esos pensamientos o esas emociones o esas sensaciones que estamos nosotros viviendo y experimentando, ¿verdad? Debemos de reconocer que por nuestra formación en este mundo o en este terreno o en esta realidad, nos hemos encontrado en esta 3D en la que no solamente nos encontramos de que no estamos solos, sino que existen otras personas y otras personas completamente distintas a nosotros, completamente diferentes de pies a cabeza en el aspecto en el que viven o entienden o experimentan la vida o sencillamente son físicamente, ¿verdad? De alguna u otra manera, no existe ningún ser humano que va a ser igual a ti. Y es importante de alguna u otra manera tomarlo desde este terreno base porque constantemente estamos comparándonos y mirándonos y referenciándonos contra el otro o por el otro o lo que el otro ha hecho o no ha hecho o ha decidido o le ha funcionado o no le ha funcionado, ¿verdad? De alguna u otra manera siempre vamos a tener ese referente y que puede ser social. Nosotros, ¿verdad? Pero en un aspecto de nuestra fuerza y nuestro amor, eso probablemente ha influido a que nos restemos, nos encerremos, nos invalidemos o no nos reconozcamos ante los demás, porque si la validación afuera, como lo hemos venido viendo a lo largo de muchas experiencias, y cuando tú te atreves directamente a vivir un espacio de terapia o un espacio de reflexión o un espacio de meditación, siempre te vas a encontrar con que puedes estar anclado en la vida a ideas o pensamientos o situaciones de otros o de otras cosas, o influidas o aprendidas o heredadas, o sencillamente como determinadas como creencias.
Y las creencias tienen una fuerza que a veces no lo logramos dimensionar y hoy por hoy ha hecho que el mundo casi que desarrolle unas bases y unos pilares porque creemos y determinamos que por ahí es, porque se ha demostrado y se ha descubierto y se ha comprobado y entonces le podamos dar el título de verdad absoluta, ¿cierto? Y lo que hemos visto también en la transcurso del desarrollo de la humanidad es que hay muchas cosas que con el tiempo dejan de ser verdades absolutas, ¿sabes? En algún momento, ejemplo simple y sencillo, cuando se pensaba que la Tierra era plana o que la Tierra era el centro del universo o que nosotros o todos giraban alrededor de nosotros o éramos un planeta o que éramos, ¿cierto? Considerado como verdad absoluta. Y eso como generalización, porque a lo largo de la historia de la humanidad existen un montón de otras cosas que hemos venido probando y conociendo en el que en un principio por las condiciones o los experimentos o los estudios, hoy por hoy nos damos cuenta de que hasta la misma ciencia se da cuenta de que ha podido descubrir algún medicamento que ayuda a alguna enfermedad, pero con el pasar del tiempo se da cuenta de que descubre un mejor medicamento y después nos dicen que el anterior medicamento no estaba haciendo tan un bienestar al cuerpo o al sistema, pero ayudaba de alguna u otra manera a solucionar un problema, pero generaba otro tipo de problemas o de situaciones. Y así, y así, y así nos podemos quedar simplemente en este pequeño ejemplo o referente de que es importante cuestionar lo que es verdad y lo que es verdad para ti. Muchas veces determinamos que es verdad porque los demás creen o los demás lo apuestan porque es verdad. Y tu verdad la pones en duda porque los demás determina o la sociedad determina de que por ahí no es o no es tu camino o no está bien recibido o puedes estar loco, ¿cierto? Y lo aprendimos desde muy pequeños porque se fijó de alguna u otra manera un currículo escolar o un mecanismo de educación en el que se seleccionaron algunas formas y variables para determinar cuál era lo básico que el ser humano debía aprender, que no es nada criticable, que por la sociedad también sigue aprendiendo. Si nosotros estamos aprendiendo, la humanidad está aprendiendo mucho más y seguirá aprendiendo un montón de más durante el tiempo o los milenios y los siglos que pueda seguir estando aquí en esta tierra, ¿ya? Eso es de una manera macro, ¿vale? Y si como sociedad y como humanidad seguimos y experimentando, intentando, estudiando, descubriendo, mirando cómo se hace de una mejor manera esto, cómo se busca y se optimizan los procesos, se mejoran las tecnologías, cada año de alguna u otra manera hasta la tecnología y la infraestructura nos sorprende con un nuevo experimento, con un nuevo hallazgo, ¿cierto? Y seguimos y seguimos y seguiremos. El meollo del asunto es porque nosotros consideramos que hoy por hoy ya somos lo que somos y no hay manera de cambiarlo. O que será muy difícil cambiarlo o seguir evolucionando y desarrollándonos. El meollo del asunto en lo nivel interno y personal, porque así como funciona en lo macro y en lo micro, nosotros podamos tener anclado fuertemente una creencia, un pensamiento de determinar que en un momento ya no podemos hacer nada por nosotros o ya se hizo lo que se pudo y ya no se puede hacer más, ¿vale? Y eso lo podemos estar pensando muchos contemporáneos o personas mucho más mayores que yo, porque hasta la misma sociedad condena o nos ha hecho creer que por el hecho de que tú vayas perdiendo energía vital o te vayas acercando a lo que consideramos que es la esperanza de vida, pues entonces ya no hay mucho por hacer. Ya lo que fue, fue. Y de ahí determinamos que encontramos razones de peso para levantarnos o no levantarnos de las probables crisis que podamos estar viviendo, dificultades o problemas, porque les aseguro que muy probablemente tu crisis está mucho más cimentada porque estás pensando que pues ya está tarde, ya no hay forma, ya perdiste el tiempo, la encagaste, la embarraste, ya tienes 40 y 50 años y entonces tendrás que volver a empezar o tal vez te equivocaste. La humanidad se ha equivocado un montón y la humanidad se sigue equivocando y se seguirá equivocando. Tú también, verdad absoluta. Eso sí es una verdad absoluta, ¿cierto? Y podemos determinar que nos equivocamos.
Y desde ahí entonces entrar en las tinieblas que el pensar que nos equivocamos nos trae. O podamos pensar que estamos aprendiendo y adquiriendo la experiencia y la fuerza y el conocimiento y la sabiduría en esta vasta experiencia e iluminar ese estado de tu ser. Ahí, en este pequeño ejemplo, les acabo de mostrar la diferencia entre lo que es ser de luz o ser de oscuridad. Tal vez me moví en diferente lado y los puedo haber confundido, pero aquí dije lo de la oscuridad y aquí dije lo de la luz y luego me moví de manera distinta, ¿ya? Pero lo importante de esto, para que quede más claro, es que tú puedes determinar si estás aprendiendo, si estás adquiriendo fuerza, destreza, sabidurías, habilidades y seguirás aprendiendo y seguirás cometiendo errores, pero seguirás aprendiendo y conociéndote en profundidad, tengas la edad que tengas, vivas lo que vivas, hayas hecho lo que hayas hecho, pienses o creas que de alguna otra manera ya es tarde o no es tarde, aprendes. Y ahí está la luz, o ser un ser de luz. O podemos vivir en aquellas tinieblas, en aquella oscuridad en la que nos vamos a lamentar y a arrepentir y a condenar y a juzgar y a buscar la culpa y el error y el matiz en donde yo no he podido todavía brillar o realizarme o desarrollarme, porque ya está tarde. Mucha oscuridad reina ahí. Y mucha oscuridad reina ahí alrededor de este mundo. Y esto sencillamente son pensamientos de oscuridad. Ahí está de nuevo la diferencia entre la oscuridad en este mundo. Si quieres del oscuro y que es del diablo y que es de la tiniebla y que es el infierno y que es el apocalipsis, pensar que se acabó. El infierno y el fin del mundo. El apocalipsis. Ya es el fin de la etapa, de la experiencia, del matrimonio, de mi éxito, de mis ahorros, de mi prosperidad, de mi salud, de mi vitalidad. El infierno, el apocalipsis, aquí en la tierra, tú, en tu mente, en tu interior, para ti. Ahí lo estás viviendo, no necesitas esperar al fin del mundo, como muchos lo estarán esperando materialmente o físicamente. O puedes hacer el esfuerzo de tomar conciencia de que así te estás tratando como un ser de oscuridad constantemente a ti, en el que te recriminas, te criticas y te condenas porque, pues, deberías de haber logrado ya un montón o no estar aquí, ni siquiera. Y te obligas a estar aquí. ¿Por qué tengo que obligarme? ¿Por qué quiero estar aquí? O puedes simplemente tomar una decisión, porque estás a una decisión y a un paso de cambiar la luz que puedes permitir que entre a tu vida, a tu interior, a tu esperanza, a tu amor, a tu suerte, a tu crecimiento, a tu desarrollo, a tu avance, a tu evolución, y que puedas ver, así como la humanidad directamente está creciendo y aprendiendo y evolucionando y cada vez lo hace mejor, tú también. Y en este pequeño acto hacia adentro, cuando lo estamos directamente mirando con los efectos que estamos viviendo en la realidad y en la materialidad, ¿cierto? También sucede aquí adentro, en el discurso interno que tú todos los días te pronuncias, te repites o te proclamas, te condenas o te motivas, piensa, te lamentas o ves la oportunidad. Les aseguro que todos en algún momento de la vida vamos a vivir este dilema. No se puede de alguna u otra manera obviar para aprenderlo. No lo vas a saltártelo. Todo ser humano en su condición, en su experiencia y en su edad y en su propio estilo de vida, lo va a tener que vivir y experimentar por sí mismo. Si se deja acompañar de terapia, de psicología, de psiquiatría, de herramientas, de hierbas, de medicina, de ansiolíticos, lo va a tener que vivir para que encuentre esa diferencia entre el cielo y el infierno, entre la luz y la oscuridad, y decidas de qué bando quieres estar o cómo terminas esta vida. Tú lo decides.
Lo que sucede es que al parecer socialmente se ha descubierto, porque si queremos buscar el culpable afuera, pues todos, absolutamente todos, estamos atrapados en ese esquema completamente denso y oscuro de condenarnos, juzgarnos y criticarnos porque creemos que es que aquí venimos a mostrar lo que podemos llegar a ser y tener y experimentar y vivir. Y nada de eso te lo llevas. Y nada de eso te define. Si no te lo llevas, no te define. Pues tú no vas a llegar allá a la otra vida y decir, ay, fui esto. Es tan fabuloso esto que yo no lo entendía cuando estaba haciendo, cuando estaba de alguna manera iniciando en estos caminos, porque yo decía, ¿qué pasa entonces después de la muerte? ¿Y qué pasa entonces después de la vida? ¿Y qué sucede en eso? ¿Y qué pasa con la resurrección y con la reencarnación? Y entonces el primer totazo que uno se da es el hecho de que olvidas. Eso es lo que pasa, olvidas y dejas todo lo que fuiste y crees que eres, porque eso no te define y no eres. Pero todos de alguna u otra manera estamos ahí atrapados en ese estado de ser, soy esto. Trabajo y experimento y vivo y construyo y tengo. Y te defines a través de ahí. Y cuando pierdes eso, entramos en crisis. Pero todo eso de alguna u otra manera es transitorio, te está experimentando, te está llevando a un siguiente nivel, estás adquiriendo todas esas habilidades y esas experiencias, pero si ya no están, entonces no sé quién soy. Perdí el matrimonio, me divorcié, me enfermé, ya no tengo trabajo, perdí el éxito, ya no tengo ganas, no tengo vitalidad, entonces ya no sé quién soy, ya para qué vivo o para qué sigo. O no sé si seguir, porque es que no sé qué hacer, porque yo creí que era eso. Ay, bueno, pues aprendiste algo, viviste una experiencia, te pusiste esa máscara, hiciste ese disfraz, eras el padre, eras la madre, tus hijos ya no están. Ahora, ¿quién eres? Todos los hijos se van, todos los trabajos terminan, toda la riqueza se agota, el cuerpo envejece y pierde vitalidad. Muchos a veces entramos, todos también entramos, no voy a decir a veces, todos vamos a entrar en la crisis de los 30, los 40 y los 50 y los 60, porque cruzamos el umbral y determinamos como que, ay, ya no puedo hacer lo mismo. Y aparte de eso, el cuerpo llega con un montón de dolores, que, que todo duele y todo cansa. Y no, pues tú puedes tomar la decisión si te vas a quedar en esa crisis porque ya no puedes aguantar como antes, o te adaptas y acomodas y te ajustas estado y dejas de pensar que es que debería estar antes o debería volver o el secreto de la juventud o qué hago para seguir sintiendo la misma vitalidad de antes o tener las mismas condiciones que tenía antes. No, yo era más feliz ahí y ahora no, no soy feliz. Estás viviendo en esa oscuridad porque no eres feliz, porque estás atrapado, estás apegado, estás pensando que necesitabas eso. Como la gente cuando se va a ir y se va a desencarnar, entonces ya no quiere dejar porque entonces ya no sabe quién es y entonces si me voy a morir ahora quién soy, se va a perder todo, se perdió todo y ya no soy ni este cuerpo. Qué pena decirlo de esta manera, de verdad. Sé que a veces a muchos les puede costar, pero nos definimos mucho desde ahí y ahí sufrimos mucho. Y la importancia de esto es que todo empieza desde cómo lo pensamos. Y el Maestro Jesús nos dejaba bastantes enseñanzas en toda su historia, independientemente de la religión, porque a veces uno nombra al Maestro Jesús y gente se retira. Yo lo admiro. Hay muchas enseñanzas detrás de eso. Y con el pasar del tiempo, las enseñanzas de alguna u otra manera terminan dando otro sentido, porque todo se puede reinterpretar, todo, hasta las enseñanzas del Maestro, ¿saben? Pero determinamos que tiene que ser interpretado así, según las condiciones actuales, porque todo era metafórico y teníamos que verlo literal. ¿Sí? Si crees como la semilla de un grano de mostaza, puedes hacerle que la montaña se mueva y le puedes decir a la montaña, muévete. Y estamos esperando decirle a la montaña que se mueva, porque quiero decirle al problema grande que tengo, que es como una montaña que se mueva. El grano de mostaza es ese pensamiento que tú tienes.
Y la montaña literalmente es eso que tú crees que es imposible. Simplemente es una metáfora real en la realidad porque nosotros no podemos ver, ni creer, ni considerar, ni imaginarnos físicamente, ni lógicamente, ni racionalmente, ni científicamente que una montaña se pueda mover así. Es imposible. La idea de imposible es posible. El maestro Jesús lo dejó ahí con eso, simple y sencillo. Porque si tú de entrada crees que ya es imposible vivir y cambiar y salir de esta crisis, depresión, angustia, de enfermedad, divorcio, fracaso, derrota, imposible. Ah, bueno, ahí está tu montaña. Vívela o la vas a mover con el pensamiento y la creencia en ese pensamiento que nutre y alimentará y germinará. Como tú creas en esa idea, en ese pensamiento, y tan así es cualquier otro pensamiento, hasta las creencias que te limitan y te tienen bloqueado, porque tú le das certeza, fe, confianza y crees. ¿Por qué? Porque papá me lo dijo, mamá me lo dijo, la iglesia, la sociedad, la prueba, la ciencia es. Así es, hay que creer, creo. Y si no es así, muy probablemente en el futuro, eso que hoy por hoy todos creemos, la misma sociedad diga, no era así, era de otra forma, pero pasaron un montón de años y milenios para descubrirlo, o décadas, porque hoy vamos volando, ¿sí? Nadie creía que podíamos tener un aparato en el bolsillo para hablar, ni mucho menos volar por los aires. Imposible, ¿ya? Y ahora queremos ir a otro planeta y poder comunicarnos sin tener tanta tecnología en la mano. Entonces vamos a tener un chip. Imposible. Hasta la misma humanidad, a través de todo este desarrollo inmenso que está teniendo en cada una de las áreas y las ciencias, nos está diciendo, ay, parece que nada es imposible, solo hay que darle tiempo, espacio y creer que nada es imposible. Porque todo el que tuvo una idea en algún momento la materializó. El lápiz, el lapicero, esta camisa, este audio, este computador, el celular donde me escuchas, los audífonos que tienes, la ropa que tienes puesta, alguien lo pensó. Y cuando lo pensó, ¿se dejó creer que era imposible o creyó que podía ser posible? Tal vez al principio, como tenemos ese programa establecido de inmediatamente pensar que es imposible, pues haya concedido eso, pero se puso las pilas y dijo, voy a pasar de pensar que no se puede, que no es posible, que es difícil, que duele, que cuesta, que no puedo hacer tomar esta decisión porque todo se va a destruir, todo se va a acabar y todo el mundo me va a juzgar, todos me van a criticar. Mejor me quedo aquí calladito, sufriendo, sintiendo vacío y soledad en este matrimonio que no me aporta nada. A toda la sociedad le dice que le aporta, pero a mí no me aporta nada. Entendiéndose para mí en un nivel personal que si te aporta es porque te enamora, te hace ser tú, te expresas, te manifiestas, lo vives, lo sientes con plenitud. Y ahora hasta pensamos que serlo, tenerlo, vivir, esta clase de ideas es imposible. Ay, no, yo prefiero pensar que eso es posible. Yo prefiero ser partidario de este lado. Por eso me llaman un ser de luz. Terapia, porque cuando las personas vienen a terapia me toca mostrarles un poco la perspectiva de una manera diferente, como para que crean y consideren que pueden dejarse por lo menos en el espacio de terapia, pensar en una idea diferente que es a la que están habituados o acostumbrados a vivir. Si tienes que hacer este hábito de terapia y le quieres restar validez o valor o que no corresponda a lo que uno de alguna manera recibe como compensación por esto, créeme que he aprendido y hoy por hoy y espero que lo puedas también ver en que hay mucha fuerza cuando tú te en tu vida o pensamientos de luz en tu vida.
no solamente es un pensamiento, porque uno de alguna u otra manera hace parte de la energía que está fluyendo con la luz y pide que no te lamentes, ni te condenes, ni te ejecutes o te enfermes. Tú decides si quieres vivir de este lado y si necesitas un pensamiento de luz y pasar por este lado, tenga que ser un esfuerzo grande por ti mismo o ayudarte en terapia o buscar las formas de sacarte de este estado mental que te tiene atrapado en los pensamientos de oscuridad. Y para poder de alguna manera tomar conciencia cómo nosotros alimentamos estos pensamientos, pues hay que ponerle atención a las conversaciones, a las personas, a la música, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que leemos. ¿Saben? La dosis diaria de todo el mundo es escuchar un noticiero diariamente en donde hay mucha luz, reflexión. Yo no estoy diciendo que no se informen, pero yo me volví más de luz cuando dejé de ver noticieros. Ya ni siquiera sé qué pasa en el mundo. Pero muchos podrían decir, estás desactualizado, ya no estás en la onda ni en la cuestión y de alguna otra manera te estás perdiendo la realidad. ¿Cuál realidad me estoy perdiendo? La única realidad que tengo es esta mía que yo vivo y puedo ver, sentir y palpar con mis ojos. La otra no existe. Para mí no existe. Ay, no. Vas a creer que no existe. Así como de alguna otra manera uno pudo haber tomado como la gran experiencia que vivimos en pandemia de determinar que el virus te mata o no te mata. Para mí, no. Si te da, no te mueres. Pero otros pudieron pensar que sí. ¿Por qué? Porque los bombardeaban. Te mata, te mata, te mata, te mata. Los que se fueron fue porque creyeron en que los mataban. Y los mataron. Pero pues yo no veo trágico tampoco en la muerte. Pensamiento de oscuridad, pensar que es el infierno, el apocalipsis y el fin. La muerte. Ay, la luz de la muerte. Qué belleza. Terminamos el kinder. Vamos para el jardín. Y sigamos avanzando. Puede que sea en este plan. ¿Saben? Muchas veces he descubierto yo como terapeuta de registros acá, chicos, y encontrarme la energía de los espíritus y las almas de las personas riéndose de cómo el ser avatar en esta vida está atrapado en la crítica, en el lamento, en la ansiedad, en la depresión, porque está atrapado en la idea que te dice, debes estar en otro lado y no acá. Estás acá, ahora, aquí y en este instante. Es lo único que tienes. Toma conciencia del presente. Es la vida que tienes. Mañana muy probablemente amaneces muerto. Entonces vive hoy como si fuera tu último día. Puede sonar romanticismo o puede sonar dopaje, o como tú lo quieras llamar, desde el lado del que me estés escuchando o viviendo, ¿sabes? Pero lo que intento es hacerte un tránsito hacia la luz, con un cambio de pensar, de perspectiva. Y esto requiere mucha fuerza hoy por hoy, porque a veces estamos viviendo muchos años atrapados en ese esquema de oscuridad muchísimo tiempo y nos va a costar mucho salir de ahí, pero no es imposible. Y a veces cuesta porque no queremos salir, porque es que no conocemos otra realidad, porque es que la de allá, del lado de allá, de la luz, me parece imposible. Eso no es real, eso no es palpable. El amor, la felicidad, la plenitud, la riqueza, el avance, el desarrollo, la evolución, ¿qué es? Si yo hoy por hoy me siento fracasado con todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado en mi vida. Y aquí está el espíritu riéndose de ti porque te sientes fracasado, ¿sabes? Y viniste a través de esa experiencia muy probablemente a aprender una pequeñita idea de que por ahí también se puede expresar amor, por ahí también se puede vivir y experimentar y sentir, porque en algún momento condenabas o criticabas que eso no era vida. Uy, por eso hay que tener mucho cuidado con cada palabra y con cada pensamiento que uno pronuncia, porque muchas veces de alguna u otra manera hemos también descubierto que cuando tú condenas o miras y juzgas al otro y no entiendes al otro, la vida te hace entender al otro viviendo lo que el otro vivía. Así pasa en ciclos, décadas, años, vidas. Porque cuando tú estabas criticando y condenando y juzgando, estabas siendo parte de la oscuridad y estabas alimentando esa oscuridad de la persona.
Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a opinar sobre el proceso de los demás o determinar qué es lo que debe hacer o cómo debe salir, porque muchas veces la persona ni siquiera está atrapada en una enfermedad, un duelo, una dificultad que es externa, sino adentro metido en un proceso interno completamente de oscuridad, de bombardeo hacia sí mismo. ¿Ya? Y hay que entender esa diferencia entre poder de alguna u otra manera saber en cuándo hay que inyectarle pensamiento de luz, porque la luz cega. Y a veces de alguna u otra manera tenemos ese pánico de acercarnos a la luz porque claramente te puede cegar, ¿sí? Y hay que tener cuidado, que no se puede pasar de este estado a este estado rápido. Pero lo queremos hacer, ese es el meollo del asunto, que lo queremos hacer. Un momento. Entonces les estaba contando en este pedazo es que normalmente nosotros queremos pasar de este estado a este estado rápido, sí, así, veloz, porque en esta sociedad y en esta cultura nos han querido también inculcar que todo debería ser así, veloz, instantáneo, light, sin sufrimiento, sin sacrificio, sin esfuerzo, nada debería doler. Pasar de esto a esto duele, pero demonizamos hasta el dolor. Y ahí nos quedamos atrapados, ¿saben? Porque pasar de esto es un proceso de muerte y resurrección. Hay algunos que queremos asumir el reto, hay otros que todavía lo están pensando, hay otros que de alguna u otra manera prefieren quedarse aquí cómodamente porque es lo que conocen hasta ahora. Pasar de esto duele, no es fácil, pero vale la pena. O si no, te va a costar toda la vida, porque cuando llegues a un grado avanzado después de estar acá, te vas a aburrir al punto en el que vas a decir, necesito pasar, 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 pasar. ¿Sabes? A considerar que de alguna u otra manera la cosa no era como yo pensaba. Cambié de pensamiento. En toda crisis tú habrás vivido un momento, un instante, una circunstancia en la que dijiste, bueno, ya, 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 dejemos eso atrás, dejemos de pensar en esto, ya, ya, voy a olvidarlo. ¡Bum! Bienvenida a la luz. Todos, naturalmente. ¿Cierto? Hasta uno mismo se enseña, porque el mecanismo natural de Dios y el universo y el gran maestro creador de esto nos dejó esto inculcado en nuestra creación. Ya, deja de pensar en eso y ya, sal de ahí. Tú lo que hiciste es consentir un montón, pues consiéntelo el tiempo que tú quieras. ¿Ya? Pero cuando tengas que salir, pues sal y no te lamentes haber salido y volver allá, porque aquí estás y quieres es como retroceder porque es que aquí te parece muy difícil mantenerte ahí, porque la realidad es otra, sí. Tenemos ese gran trabajo como sociedad, de alguna u otra manera también tratar de transformar esta realidad en la que vivimos, que hoy por hoy pues es difícil, ¿vale? A los ojos reales y materiales, pero no quiere decir que no la podamos lograr, la podemos lograr, ¿sabes? Por más de que la realidad sea otra, tú puedes vivir una realidad completamente distinta, tú, adentro, ¿sabes? Esa es tu realidad, ese es tu mundo, este universo. Deja de mirarlos de afuera. Es la única alternativa que tenemos, ¿saben? Por eso cuando nosotros estamos haciendo un trabajo profundo de desarrollo espiritual, el proceso normal de la mayoría de las personas cuando decide hacerse ese desarrollo espiritual es quedarse solo, solo. Y lamentamos el quedarnos solo porque decimos como que, hay el universo, Dios, los guías, mi vida, mi maestro, mi destino, me dejaron solo. Claro, te tienes que quedar solo, ¿sabes? Porque es la única manera como tú te puedes escuchar, sentir, entender sin dejarte contaminar por lo que el otro diga, opine, sienta o piense. Y la joya de la corona. No queremos, o sea, vamos a estar acá, pero siempre voy a atender a mi mamá y a mi papá, porque los amo, porque son mi mamá y mi papá. Y ellos les debo la vida, ¿saben? Y lo que pasa aquí es que muchas veces estamos descargando lo que mamá y papá nos enseñaron.
y somos leales y fieles a ellos. Y muchas veces lo que ellos nos enseñaron y nos mostraron con su experiencia y su realidad no es ni va. Que ellos nos mandan, lo que ellos se sientan cómodos, ahí estamos atrapados un montón. En esos valores, prejuicios, creencias y enseñanzas que resumimos de mamá y de papá. Eso no te define, eso no te define tampoco. Si tú te vas a definir a través de eso por lealtad, ¿sabes? Porque tienes miedo, porque los deshonras. La única manera que tú tienes para honrar verdaderamente a todo el esfuerzo que tu mamá y tu papá han hecho por ti, en todo lo que aportaron para que tengas el cuerpo que tienes y la experiencia de vida y los recursos que tienes, es que tú seas feliz. Papá y mamá, de alguna u otra manera, intentan definir lo que es felicidad, así como la sociedad también intenta definir lo que es felicidad para ti. Y también va a haber un proceso de dolor y de transición y de transmutación ahí, de querer soltar aquello que tal vez estás siendo y experimentando y queriendo ser por honor a lo que papá y mamá dijo. ¿Vale? Y va a doler y les va a doler también a ellos, entonces no lo queremos hacer sufrir. Entonces, por eso mejor sigo estando acá, negándome. Porque si soy lo que soy, entonces mi papá, mi mamá, es un proceso de sanación profunda que cada uno tiene que vivir en su momento y tiene que interiorizarlo, porque la mayoría de los miedos y los traumas y los pensamientos y las creencias que tenemos están ancladas ahí en esos primeros aprendizajes que recibimos de mamá y de papá. Con esto no estoy diciendo que tengamos que aborrecerlos, condenarlos o criticarlos o juzgarlos, porque ellos no son culpables de ello tampoco. Tú tienes completamente toda la libertad de decidir si haces o no lo haces. Y a todo ser humano en algún momento le llega una reflexión profunda en la que dices, o sueltas estos pensamientos y herencias y creencias y te abres a lo desconocido, tan desconocido que es hasta para toda tu generación y tus ancestros, y produce un montón de miedo abrirse a ese desconocido porque no sé lo que somos, pero es el camino. Porque te tienes a ti, que es la única compañía que mereces tenerte, a ti, creer en ti y apoyarte a ti y buscarte a ti. Que en el transcurso duela, pero dejemos de demonizar el acto de que duela, porque es que lo queremos todo fácil. Ay, ¿cómo me tomo una pastillita como el acetaminofén que me quita la fiebre y el dolor para pasar aquí? No existe. Pues sí existe. Podría decir que es la muerte, porque pues podemos pasar de una vida de oscuridad a una vida de luz, porque nos lo proyectamos y lo pedimos y lo deseamos. Bueno, ni así. Tal vez puedo estar equivocado con esto, que lo digo, pero lo digo de manera categórica y armoniosa. ¿Saben? Lo importante de todo esto es que tú tienes que detectar qué realmente es tuyo, a qué estás siguiendo, cuáles son tus convicciones, tus creencias, tus pensamientos, de dónde surgen, de dónde vienen. Todo esto de alguna u otra manera nos lleva a que tenemos que considerar que este es el templo sagrado de Dios, este cuerpo. Y en este templo sagrado de Dios, cada cosa que hagas, piensas o sientas es como una chispa de divinidad que tú permites entrar en ti. Si hemos aprendido directamente de la religiosidad que tenemos que ver un poco lo sacro y lo bendecido y especial que pueden ser cada uno de esos actos, pues empecemos a mirar aquí adentro y a tratarnos aquí adentro de esa manera sacra, bendecida, respetuosa y santificadamente a través de nuestro sentir y nuestro pensar. Porque cada cosa que piensas influye, es esa semilla. Si tú te vas a decir que de alguna u otra manera en algún momento el Maestro Jesús todo el tiempo a nosotros nos habló enormemente y fuerte sobre las semillas. La categoría de eso o la relación de eso eran los pensamientos. Hoy por hoy lo estamos descubriendo directamente en todo lo que estamos sintiendo como evolución espiritual, pero hace muchísimos años el Maestro lo hablaba. Desde el reino de Dios está dentro de ti.
Solo accederán al reino de Dios los que son como niños. ¿Cómo era un niño? Inocente, inexperto, y entonces lo relacionamos así, solamente, débil. O al niño que es capaz de alguna u otra manera no dejarse amedrentar por lo que opinan los demás. Él lo va haciendo, él lo va tomando, él lo va diciendo, porque es él. Pero como somos niños, entonces lo entendemos. ¿Y por qué no somos capaces entonces cuando ya somos adultos de decir, ay, se está comportando como un niño? Qué condenador termina siendo ese juicio ante sociedad y lo avalamos, ¿saben? Porque hay que aprender a comportarse en sociedad. Pero resulta que la sociedad en estos momentos se ha construido en base en que niegan lo que somos. Nos dicen que tienes la libertad de elegir y de hacer y de comprar lo que tú quieras, ¿sabes? De tener. Pero verdaderamente podríamos considerar que aquella verdadera libertad es cuando tú puedes decidir qué pensar y qué sentir. Y desde ahí, qué conscientes, qué pensamientos conscientes y qué sentimientos conscientes. Porque yo no veo ninguna libertad en la que tú digas, ay, puedo comprarme todo lo que quiera, pero lo estás comprando porque adentro te estás sintiendo que no estás feliz y pretendes llenar esa felicidad desde ahí. Entonces estás anclando la felicidad a algo de afuera, ¿vale? Pero podrías de alguna manera tener la libertad de sentir que puedes comprarte todo lo que quieras y no lo necesitas, ¿sabes? Y muchos tienen que recorrer ese camino de ir a conocer lo que es la gran prosperidad, porque a todos nos enseñaron eso de querer de alguna u otra manera determinar que solo seremos felices cuando tengamos esa gran abundancia y prosperidad, porque ahí seremos felices. Ah, y después de que lo tienes y lo vives y lo vivido como experiencia atendiendo a millonarios y no lo son. No es el camino, no es la respuesta. Y aquí no estoy demonizando de que quieras buscar tu riqueza, búscala claramente, tenla y persíguela, pero equilíbrate, invierte también en ti, en tu conocimiento, no todo en que tiene que ser afuera para que se materialice. Materializa a ti adentro un montón de pensamientos de luz y de trato y de conciencia y de conversaciones y de pensamientos y de sentimientos que provienen dentro de ti de lo más profundo. No vayas detrás de una riqueza tú lamentándote y creyéndote y porque, ay, no, todavía ahora. Llegan a tener un nivel de riqueza y quiero otro, y quiero otro, y quiero otro, y quiero otro. Porque no es suficiente. Nunca será suficiente, jamás. Ya nos lo han gritado muchas veces y tal vez de alguna u otra manera todavía seguimos detrás de perseguir esa idea, ¿sabes? Y lo estamos definiendo porque nos están diciendo, ay, mire, el otro le fue bien, remodeló, tuvo la casa, compró un carro. Te aseguro que si tú te puedes sentir mucho más conforme con lo que sientes y con lo que piensas, tienes tú mucho más libertad que la persona que tiene la libertad de adquirir todo lo que quiera materialmente, que es verdaderamente entonces riqueza y abundancia. Y de alguna otra manera entremos de ahí directamente a cuestionarnos si estamos atrapados desde ahí. Porque el reino de Dios está dentro de nosotros y tenemos que quitarle la palabra sacra o lo especial o esa connotación inmensa que nos dio la religión, porque tenemos que acercarnos ahí como con cuidado, ¿sabes? Pero realmente nosotros no nos estamos tratando con cuidado o amando con cuidado como merecemos o dándonos la prioridad y el respeto que merecemos tener. Por eso se dice que el Cristo que puede nacer en ti es ese Cristo que es capaz de alguna manera de reconocerse que tiene el reino de Dios dentro de sí y que todo lo que haya dentro de sí se puede materializar allá afuera, ¿vale? Pasa que el mundo te puede dar a ti la oportunidad de materializarlo allá afuera y de tratar de perderte allá afuera, ¿cierto? Ahí está el hecho, porque a veces dicen, ah, pero es que yo me estoy consintiendo mucho aquí adentro, pero nada que se ve allá afuera, ¿sabes? Pero es que tal vez tienes que pasar directamente un proceso muy profundo dentro de ti, de tener una convicción tan grande dentro de ti, que tú sientas que dentro de ti está todo lo que tú necesitas y no que te definas a través de lo de afuera. Lo de afuera llega de alguna otra manera como mecanismo de poder vivir esta realidad, si te vas a definir a través de eso. El hecho es que
Nos definimos a esos conceptos y a esos entornos, que todo eso va a pasar y todo eso se va a acabar. Y aún así, ni siquiera vas a perder el valor de lo que tú verdaderamente eres. Tienes esta vida y esta circunstancia y este momento de aquí en adelante para descubrir eso que realmente eres y que no se define con nada ni con nadie, ni con nada externo, porque radica en que vinimos a encontrarnos con eso. Tal vez a muchos no les funcione y no entiendan este esquema, pero de algo les va a ayudar a que puedan hacer ese tránsito de vivir en oscuridad a acercarse un poco a vivir a la luz. Tal vez muchos no logremos directamente estar completamente en estado de luz, pero lo vamos a recordar durante toda nuestra vida y nuestra existencia, en aquellos momentos o en las experiencias en esta vida que pudimos estar aquí, desde la luz, brindando también luz a los demás. Ese ejemplo, nosotros podamos decir que sí se puede. Por eso se dice que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual y hay que retroceder eso. Somos realmente unos seres espirituales viviendo esta experiencia humana y la luz está acá en que reconozcamos que tenemos esa experiencia espiritual y que desde ahí encontramos el norte y que desde ahí conocemos lo que de verdad queremos, lo que de verdad vinimos a hacer, lo que es nuestro propósito y listo. Cuando las cosas están fallando, es la manera como también esta luz, este espíritu, este ser de luz que eres, te puede estar diciendo, ya trascendimos eso, pasemos la página, ya no nos quedemos ahí, vamos para lo otro, vamos para un siguiente nivel, vamos a seguir avanzando y a sacarle el jugo a esta experiencia de vida. Hay que tratar de sacarle el máximo provecho a esta experiencia. El mundo espiritual que no está materializado envidia. Es una referencia, ¿no? Porque acá sentimos, vivimos, experimentamos, olemos, oímos, tocamos, vemos, sentimos, materializamos y percibimos todo. Pero es muy insignificante todo. Esto no tiene nada de valor, porque estoy aquí atrapado en esta crisis de la que quiero salir, porque quiero sentirme que soy alguien cuando ya salió de esta crisis. Imagínate que hay un montón de gente que viene a vivir completamente toda su vida en pobreza o en dificultad. Y pobrecitos, qué desgracia, Dios es malo, los castigó. Es tan sabroso hasta poder decidir venir a vivir esa experiencia humana en la que se le reta al cuerpo y a esta experiencia que tanto puede tú vivir. Porque tenemos hasta demonizado esa imagen del Maestro Jesús cuando lo crucificaron. Pobrecito, cómo vino a sufrir. Porque hemos demonizado el sufrimiento y el dolor. Porque cuando nos cuesta hacer este tránsito y sentimos dolor, entonces de una vez tenemos una señal de alerta para decir, no, allá no quiero estar. Tomar esta decisión me duele dejar aquello, aquella profesión, aquel matrimonio, aquella relación, a mis padres, a mis ahorros o mi casa, mi lugar, venderlo, tenerlo, si me costó mucho tenerlo. Duele, bueno, vale, vive tu crucifixión ahí, nace tu Cristo ahí, pasa la luz, redímete y vive esa nueva experiencia de considerar que ahorita estás en una mejor posición y que antes ya no lo estabas. Naturalmente todos los seres humanos vamos a vivir y lo han vivido ustedes. Después de que en algún momento pudieron tener un momento fuerte de tristeza, de dolor, de enfermedad, y de un momento a otro salieron de ahí, voltean a mirar y dicen, se puede. Duro, pero se puede. Bueno, esa misma experiencia es importante de que tú la reconozcas en ti para que seas capaz de determinar que si hoy por hoy estás en un estado en el que sientes que no se puede, recuerda que sí se puede. Por eso es importante el ejercicio de mirar hacia atrás y reconocer todos esos avances que has tenido en tu vida. Si hoy por hoy de alguna u otra manera no encuentras las fuerzas para poder salir de donde estás, entonces comienza a pedir luz en tu vida con simplemente pronunciar esas palabras y llamar la luz a tu vida, porque debes de reconocer que estás viviendo en un estado de oscuridad. Reconócelo, es el primer paso. Desde ahí, tu mismo espíritu, tu misma realidad, tu mismo universo buscará las condiciones necesarias para brindarte luz.
Pero hay que reconocerlo, porque la mayoría de las personas viven en ese estado sin reconocerlo. Me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto, y viviré acá y me aguantaré. No, reconócelo internamente para ti mismo. No me aguanto, no soy capaz, no quiero más esto. Llóralo, grítalo, pataléalo, exprésalo, pídelo a ti, a tu Dios que está interior, a los guías, a los ancestros, a la divinidad. Pídelo, que necesitas luz en ese estado de oscuridad que necesitas. E inmediatamente, lo primero que tú vas a recibir no es tan malo como parece ser. No es tan difícil, ya pasó. Ya puedo seguir pasando, ya voy transitando y me estoy sintiendo bien. Puedo seguirme sintiendo bien. Ya no vuelvo a caer, ya no me vuelvo a derrumbar. Bueno, ya estaré estando mejor. Sigo estando mejor. Parece que puedo estar mejor, ya estoy mejor. Porque nos definimos a través de ahí y soltar eso que nos define nos va a doler. Pero aquí está una nueva versión tuya, del nuevo versión del iPhone o la nueva versión del celular tecnológico. Pues mira aquí el nuevo Vicente, la nueva versión. Ya no soy el mismo de antes. Todo el tiempo estamos actualizando este software y hasta el hardware si lo queremos, porque le damos atención al cuerpo y queremos embellecerlo y ponerlo lindo, pero también entonces actualicemos el software adentro de la manera como nos sentimos y nos pensamos y deseamos en la vida, o nos deseamos a nosotros con locura, con amor, con actos de hablarnos bonito desde la luz a nosotros, no desde la oscuridad. Esta es la gran diferencia entre ser un ser de oscuridad y un ser de luz. Esa es la gran diferencia entre tú determines que en el mundo es oscuridad y que el mundo es luz. Y seas capaz de ir a atacar esa oscuridad en tu vida, porque si la detectas que te está influyendo la música, el vallenato, las noticias, las personas, los ambientes tóxicos, que normalmente se quejan, critican, están enfermos, sí, viven en el duelo, en la necesidad, en la carencia, pues tenemos que lamentablemente, por amor propio, lo repito 3 veces, por amor propio, porque yo no quiero vivir en la oscuridad y no soy alguien para salvarlos de la oscuridad. Primero me salvo a mí. Y si te salvas ya después de que estés muy claramente acá cimentado y fortalecido, puedes volver a mirar y recoger a quien quieras de allá, ¿vale? Si te lo piden, porque tienen que pedirlo. La gente tiene que pedir la ayuda, ¿no? Si no la piden, no lo podemos hacer. Pero hay mucha gente aquí sufriendo porque quiere salvarlos de allá y vuelven otra vez al estado de la oscuridad. Práctica para esto. Es importante de que tú puedas hacer internamente un reconocimiento de qué pensamientos están invadiendo entre ti. Haz una lista en 2 columnas y coloca pensamientos de luz y pensamientos de oscuridad. Y reconoce todos tus pensamientos de oscuridad, primero que todo. Y al otro día vuelves y haces el acto. No hagas los dos a la vez. Dedícate un día a la oscuridad. Reconócela, piénsala, escríbela, materializa. Esto es oscuro en mi vida, esto no es bonito, esto no es denso, esto es crítica, esto es queja, esto es lamento, esto es dolor, esto es enfermedad, esto me invalida, esto no me reconoce, esto no me permite amarme, esto no me permite ser. Y luego todo lo que te gusta, lo que es luz, lo que es bonito. Es poderosísimo este ejercicio, reconocer lo que no te gusta y lo que te gusta, lo que es de oscuridad y lo que es luz para ti, con sinceridad, ¿no? Aquí nos podemos perder en lo que nos gusta. Y si quieren, nos podemos revisar personalmente, cuando lo desee, en un espacio personal para cada uno de ustedes. O internamente en el WhatsApp. ¿Cómo se sienten? Gracias por acompañarme hasta aquí. ¿Qué tal les ha parecido? Gracias, Vicente. ¿Y cómo se siente uno? Ay, Dios mío. A pensar, a revisar. Gracias, Jenny, por estar aquí. Me siento identificado en muchas cosas. Bueno,
ponlas en todo lo que práctica. Si te escuché, identificas. Sí, Víctor. no, todo lo que se comentó en el día de hoy, pues resuena bastante. Se siente uno identificado con todo esto y, y bueno, qué chévere que tengamos este espacio en donde podemos de manera guiada transitar y poder encontrar esa luz, ese norte que uno necesita para poder llegar a conocerse uno mismo, a encontrar el propósito de estar uno acá precisamente en este momento. Gracias, Víctor. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Gracias a todos los demás por permanecer hasta este momento. Pues eso es lo importante. En resumen, es que de alguna u otra manera no lo vean tan complicado ni tan difícil. Por favor, están solamente a un pensamiento de cambiar desde la luz, desde la oscuridad a la luz. Que cueste, cuesta. Pero que lo intentemos y lo sigamos intentando, te garantiza que puedes salir del estado en el que estás y lo tienes clasificado como oscuridad. Todos estamos en algún grado en ese estado, ¿saben? Y de alguna manera tenemos que estarnoslo recordando, porque así es como resolveremos todo lo que queremos en esta vida. Y si pasamos de este lado, vamos a tener una mejor conexión con nuestra alma, porque nuestra alma quiere desde ahí, una mejor conexión con nosotros, desde la luz. El alma siempre tiene la respuesta, y sin duda, desde este lado, desde intentar estar con esos pensamientos que iluminen, desde la comprensión de que cada proceso en esta vida de alguna u otra manera nos está ayudando a fortalecer esa experiencia y esa sabiduría, el alma se va a comunicar mucho más con nosotros. Recuerden, ella siempre tiene las respuestas y simplemente tenemos que darle tiempo diario a intentar escucharla y saberla y entenderla. Y en algún momento nos va a hablar con claridad. Gracias por haber estado. Un abrazo enorme de luz para todos. Un gran fin de semana. Nos vemos la otra semana. Cualquier cosa, yo estoy en el WhatsApp. Feliz noche para todos. Vicente, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Feliz Vicente. noche, Feliz que estén bien. noche para todos.